Orurillo es un distrito ubicado en el inmenso altiplano Melgar, Puno, Perú. En cuanto al origen del nombre, se maneja tres teorías. El mito del pueblo perdido. El origen de Orurillo se enaltece el mito, historia que fue contada de generación en generación. Según el relato, cuenta que existió un pueblo llamado Jurujuro o Jururo, que desapareció gracias a un castigo de una terrible inundación que cayó sobre el pueblo y sus habitantes, debido a su mal comportamiento y hostilidad ante la presencia de un hombre que se presentó con un mal aspecto, que en realidad era su dios. Descendencia boliviana, versión que dice que familias bolivianas procedentes de la provincia de Oruro, Bolivia, se establecieron en este distrito, quienes le dieron por nombre de Oruro en diminutivo, y que con el transcurso de los años ha dado el nombre actual. Toponímicamente, según Sarrón Palomino, menciona que Orurillo sería de origen quechua, como despectivo que se habría utilizado para reconocer a un grupo de habitantes originarios de lagunas o lagos. En conclusión, este pueblo tiene cierta similitud con otros pueblos que están ubicados a las orillas de lagos o lagunas. Orurillo, por ejemplo, siempre nos han hecho saber de que es un distrito bastante relevante de la provincia de Melgar. La costa de Melgar le hemos llamado siempre, ¿no?, a Orurillo por su lago, por su extraordinario microclima, todo ello. Entonces resulta que en la zona, por ejemplo, hay pues la abundancia de los urus, ¿no?, los uru, ¿no?, que es una planta, y también es el nombre de algunos habitantes que siempre han habitado en las orillas de los lagos, los urus. Hasta ahora, por ejemplo, existen los urus en Bolivia, existían los urus en Puno, ya se extinguieron. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, el nombre también viene desde la explicación de la Aymara, y solo así podemos encontrar, por ejemplo, que Orurillo vendría de Oruro, que es el diminutivo de Oruro, del departamento de Bolivia, Oruro. No, ahí sí el término está en su real magnitud, Oruro. Pero Orurillo, ¿qué sería? El Oruro pequeño, el diminutivo, el Oruro pequeño, es decir, esa ciudad pequeña que está al borde de un lago, porque Oruro también en Bolivia está al borde de un lago, ¿sí? Ahí del lago Coipasa, del lago Popó en Bolivia. Entonces también es una población asentada casi a orillas, y que sus habitantes antiguos también eran oscuros, ¿no? Entonces, de esa manera podemos explicar, ¿no?, muchos términos a partir de la Aymara. Los primeros pobladores y época preinca. La presencia humana en estas tierras data a una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo, siendo descendientes e influenciados de culturas que han habitado en esta parte como Caluyo, Pucara, Tiahuanaco, Cana, Colla y Puquina. Así lo demuestran los vestigios arqueológicos como chulpas de Chinarapi, tecnología de andenes, guaruguarus, también tradiciones, costumbres y las danzas. Época incaica. Los incas conquistaron todo el sur, así formando el Collasuyo. Según René Cassin, refiere que en el Gran Camino Real Inca, uno de los tantos nudos fue en el actual Santa Rosa, donde este se dividía en dos caminos. Uno de ellos pasaba por Orurillo con dirección a Azángaro y Huancané, y el otro era por Ayaviri con dirección a Pucara y Paucarcolla. Siempre ha sido considerado como una población estratégica, por ser paso obligado de caminantes del Cusco hacia el sur. Los conocidos Huarayo o Humayej. Otra evidencia clara que se tiene es la presencia de la autoridad incaica, el llamado Huarayo, hoy conocidos los chagralcaldes, quienes serían descendientes de los curacas en el predominio de los incas. Esta autoridad tenía estrecha relación con la administración de las tierras, la agricultura, la ganadería, encargado de dar órdenes, todas las decisiones con relación para el trabajo en este rubro en cada ayllu. Posteriormente, en la época colonial, esta autoridad sería transgredida y utilizada por los españoles para el mejor control a los indígenas. En el coloniaje, después del periodo de los extirpadores de idolatrías, sobre los cimientos de recintos y lugares sagrados se levantó el templo de Santa Cruz de Orurillo.
Esto claramente se evidencia en la parte del torreón caído, donde aún quedaron los restos del material que se aprecia todavía en la actualidad. El templo de Oruro, la fecha de su posible construcción es el año 1675, siendo inaugurado por el obispo don Manuel de Molledo, esto según Valentín Tapia. Uno de los monumentos más antiguos es la pila bautismal, que tiene grabado el año 1571 y una campana de 1580. Las catacumbas de Oruro. A los pies del templo y el altar mayor yace una construcción no muy común, las catacumbas del templo de Nuestra Señora del Rosario de Santa Cruz. Los años transcurridos por esta misteriosa edificación tienen un aproximado de 347 años desde su inauguración. Son 6 compartimientos en forma de arco en todo este recorrido. El ambiente envuelve un silencio misterioso. En su interior se encuentran restos mortales de religiosos, laicos y héroes de la zona. Dentro del templo se encuentra un diseño renacentista y un estilo barroco mestizo. Cuadros cubiertos en pan de oro y estatuas perfectamente esculpidas en todo tamaño. El altar mayor fue esculpido por el maestro escultor Martín de Torres. La estructura es en base a piedra y adobe en su mayor cantidad. En la guerra con Bolivia, la sorpresa de Oruro. Según René Calcín, en su libro de Historia de Ayaviri menciona de los sucesos ocurridos sobre este hecho. Evidentemente, por el fervor de los pobladores y las autoridades de esa época en defender su patria, el 3 de abril de 1842, en la madrugada se produce la sorpresa de Oruro, bajo la dirección de Pablo Pimentel y al capitán Manuel Macedo. Sorprenden al ejército boliviano. Los invasores habían llegado un día antes a Oruro, encontrándolo tranquilo, sin indicios de resistencia, ya que los habitantes a esas horas se encontraban en labores de campo, tomando así el local municipal. Mientras tanto, el capitán Macedo, junto con los sargentos mayores Francisco de Artajona, don Hipólito Valdés, Claudio Miranda, Manuel de Valderrama y otros vecinos del pueblo, en forma sigilosa y oculta, tomaban acuerdos estratégicos para sorprender al batallón invasor. Según Valentín Tapia, atacaron ayudado por varones que solamente disponían de hondas, palos y otros objetos, simulando cañones, creando así la confusión entre los invasores. De este modo fueron rápidamente dominados y aprisionados. El 14 de abril del mismo año se publica una lista en el diario El Republicano, nombres de los prisioneros del ejército enemigo, que fueron conducidos a la capital. Víctor Anco en su revista escribe un hecho de los años 1997, cuando se inició la construcción del municipio actual en el terreno que se había comprado a la señora Lucila Macedo Pimentel, en el cual se haya guardado varias cajas de municiones de fusil, hecho que causó controversia, pero que algunos vecinos ya tenían conocimiento de su existencia. La señora Lucila, al ser consultada, afirmó que tales cajas siempre han estado ahí desde ya hace muchos años y que serían de la época de Chenique. Deduciendo, se cree que las municiones encontradas pertenecían a los invasores, teniendo en cuenta la participación del general sargento mayor de las Guardias Nacionales Pablo Pimentel. Ante el hecho, la Policía Nacional Antisubversiva de Ayaviri tomó las muestras para determinar la antigüedad y las características. A raíz del hecho histórico de la sorpresa de Oruro, el Congreso de la República dictó la ley en la que eleva al pueblo de Oruro a la categoría de villa el 3 de enero de 1879, en mérito a su heroica participación en la defensa de la soberanía nacional.